Hermanos amados, bienvenidos una vez más a un tiempo de estudio bíblico. Este día lo hacemos en la tarde porque por razones de cuarentena solo puedo salir a hacer compras el martes en la mañana y demora un poco más que en la mañana. Pero gracias al Señor estamos de vuelta y con todo el ánimo y con todo el deseo de hacer las cosas para la gloria del Señor. ¿Oramos? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por este estudio de Génesis 39. Te pedimos, Señor, que nos guíes a toda verdad. Te pedimos que lleves nuestro corazón a entenderte y conocerte que tú eres Dios, a entendernos y conocernos que somos hombres necesitados de Dios. Y Padre, que en todo esto tu nombre sea exaltado y glorificado. Señor, bendito seas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados, estamos estudiando Génesis, nos toca el capítulo número 39 y en el 38 vimos cosas bastante interesantes, ¿verdad? Vimos cómo se muestra la genealogía de Esaú y vimos la tragedia de no velar por el propósito, porque le trajo severas consecuencias. Vimos la genealogía, vimos la vida de Judá en el capítulo 38 y vimos que la actitud de Judá de no pensar en el propósito, de no preservar el propósito, de olvidar quién era él, trajo consecuencias trágicas. Además de eso, todo lo que va a dar, todo lo que resulta de aquello que no está en el propósito, se opondrá al propósito. Pero además de eso, vimos también que puede enceguecernos hasta el punto que olvidemos el propósito. Entonces, en primer lugar, toma una decisión apartado del propósito y eso puede constituirse en una tragedia. Pero además de eso, el hacer algo, el conseguir algo fuera del propósito, siempre se opondrá al propósito. Y en tercer lugar, nos hará olvidar el propósito. Y eso fue lo que pasó con Judá. Y miren de dónde desciende el Señor Jesucristo, de Judá. Pero qué maravilloso que Dios es un Dios de oportunidades. Qué maravilloso que es un Dios cumple su propósito. Él dice y se hace. En Él todas las cosas son sí y amén. Bueno, ahora vamos a mirar, retoma la vida de José. Y vamos a ver cosas interesantes. Voy a hacerte una pregunta y me gustaría que la respondas ahí en tu corazón. ¿Tú sientes que tienes un llamado de parte del Señor? A ti que eres creyente ya, o tal vez a ti que estás escuchando por primera vez un estudio bíblico y en tu corazón tienes no sé, el deseo de servir a Dios. Hay como una inquietud respecto de servir a Dios. ¿Te ha pasado? O tal vez tú ya eres un siervo llamado a servir a Dios, pero las cosas no están saliendo como tú esperabas, las cosas no se están dando de la manera que tú planificaste y de repente todo se está volviendo quizá en tu contra, pero tú tienes la certeza de que Dios te mandó a hacer algo. Bueno, si ese es tu caso, esta tarde este estudio es de manera especial para ti. Quiero que vamos en primer lugar a la palabra y mira lo que dice. Llevado pues José de Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Quiero mostrarte algo aquí. Mira, en primer lugar, lo que ha acontecido con José es que le quitaron su manto de señorito, le quitaron su manto de principito, le quitaron su manto de hijo especial. Lo metieron a una cisterna, de la cisterna lo sacaron y ahora lo vendieron como esclavo.
¡Qué loco! Pero si Dios le ha dicho que sus hermanos van a reinar, Dios le ha dicho que se van a inclinar a él, Dios le ha dicho que aún su padre se va a inclinar a él. ¿Y cómo es esto? ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo es que José es un siervo del Señor y empiezan a ocurrirle estas desgracias? Pero si el Señor ya se lo ha avisado de antemano que él es un siervo del Señor. Bueno, quiero que mires que en realidad ahora ha empezado Dios el trato con José. Porque de toda la familia en quien se va a exaltar Dios en este tiempo, en estos años venideros, es en José. Y entonces de repente José es tomado y sacado de su hábitat y ha perdido el sitial del señorito. Pero es interesante porque aunque ha ido como esclavo, no pierde la gracia. Porque ha llegado y ha caído con pie derecho, como normalmente se dice. Y de repente le está yendo bien. Le está yendo bien siendo esclavo. Espera un ratito. ¿Cómo es que Dios, siendo José su siervo, permite que sea esclavo encima de un egipcio? Ah, quiero mostrarte que en Dios no hay despropósito. Y voy a poner en primer lugar aquí, como punto 1, Dios trata con, o mejor, Dios enseña a servir. Si ustedes quieren, podríamos decir, Dios está disciplinándolo a José. Lo está disciplinando porque le está enseñando a servir a otros. Ahora José ya no es a quien lo sirven. Ahora José no es el cuenterito nada más. Ahora José tiene que servir. Ahora José es siervo. Y a través de este trato, Dios lo está haciendo un siervo. Dios está forjando en él carácter de siervo. Dios está buscando en José carácter de siervo. Voy a poner aquí. Esto va a ser del 1 hasta el 6. Y voy a poner aquí José, que estaba acostumbrado a ser servido, ahora tiene que servir. La aparente desgracia de José lo ha llevado a probar la gracia de Dios de otra manera. Fíjense que José, en su casa, probaba la gracia de Dios. Fíjense que José en su casa tenía era como el segundo de su casa, porque estaba siempre con su papá, era el adulado de su papá, etc. Pero ahora José tiene que probar la gracia de otra manera. Y es, José está aprendiendo a servir, y mientras José está aprendiendo a servir, la gracia de Dios está con José. No te preocupes si ahora te toca servir a alguien. No te preocupes si ahora te toca, si de repente tú crees que ya mereces un ascenso y no lo obtienes. No te desesperes por crecer rápido, porque te pongan rápido en un lugar. No te enojes con tu pastor si todavía no te ha puesto en algún puesto de la iglesia. No te desesperes si no te ponen como anciano ya en la iglesia, o como evangelista, o si no te dejan enseñar. No te preocupes, no te desesperes. Dios tiene su tiempo. Y fíjate que donde tú estés, si tú eres un bendito de Jehová que ha sido llamado por el Señor, donde tú estés, la gracia de Dios está contigo, porque en aquello en lo que Dios te puso, no importa que seas primerón, secundón, tercerón, lo que sea, no importa el puesto donde estés, donde Dios te puso y es para el propósito de Dios, Dios te va a prosperar. Dios va a hacer que lo que esté en tu mano prospere de manera tal que vos seas bendición a otros, porque eso es servir, ser bendición para otros, de manera que vos seas bendición para otros,
mientras Dios te bendice a ti. José está aprendiendo lo glorioso ahora de ser siervo. Así que estaba acostumbrado a ser servido, ahora tiene que servir. La aparente desgracia de José lo ha llevado a probar la gracia de Dios de otra manera, de una manera diferente. Pero además de esto, al igual que a todos sus siervos, Dios le da a José la toalla. Yo sé, tal vez no estás entendiendo este término que estoy poniendo. Dios le da la toalla a José, porque en realidad, José ahora sirve. Estoy haciendo remembranza, estoy recordando lo de cuando el Señor Jesucristo toma a sus discípulos y se ciñe él la toalla y los comienza a lavar. Y entonces luego les dice, oye, si yo que soy el Señor he hecho eso con ustedes, entonces ustedes tienen que hacerlo con los demás. Así que, en primer lugar, fíjate que José está aprendiendo, si quieres llamémosle la disciplina del servicio o el trato del servicio. José tiene que aprender que el que Dios se glorifique en nosotros implica que primero sirvamos. ¿Tú quieres que Dios se exalte en ti? Qué lindo, es un buen deseo, pero tú necesitas también rendir tu corazón y permitir que Él te ponga de siervo. Bueno, esto me lleva al segundo punto. Dice, versículo 7, aconteció que después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando a ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, dejando su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Quiero poner aquí, y sé que también si tú eres siervo vas a pasar por este barrio si es que no lo has pasado ya. Dios enseña dominio propio. Versículo 7 al 18. Hermano, yo no puedo sino dejar de admirarme de José. ¿Saben? De alguna manera, José es un tipo de los pastores. Es un tipo de los siervos del Señor. Y si hay algo que cuesta cuando no tienes la visión cierta, si hay algo que cuesta es no aprovecharse de la iglesia. Si hay algo que cuesta es entender que en la iglesia tú no eres el dueño. Entender que la iglesia no es de tu propiedad. Entender que el ministerio que Dios te ha dado no es tu ministerio, es el ministerio de Él. Entender que si es un don del Espíritu, quien lo gobierna es el Espíritu y que tú eres nada más que mayordomo. Eso es una de las cosas más difíciles de entender. Fíjate que
Potifar le había dado potestad a José de toda su casa, excepto su mujer. Es súper interesante porque tú y yo, como siervos, tenemos potestades sobre la iglesia. Tenemos facultades sobre la iglesia. Pero, la iglesia sigue siendo del Señor. Es, fue y siempre será del Señor. Y quiero decirte algo. La iglesia no es una catapulta para tú engrandecer tu nombre. No. De hecho, la iglesia es para tú desaparecer tu nombre. Otro asunto. La iglesia no es un trabajo común. No. La iglesia no es trabajo. La iglesia es tu vida. Pero aunque la iglesia es tu vida, no es un medio para tú enriquecerte ni sacar beneficios para ti. El centro de tu pensamiento, y estoy hablando de la iglesia, aunque podría hablar tu ministerio, cualquier ministerio donde Dios te haya puesto, acuérdate, tú eres nada más que el mayordomo. Ahí yo me imagino a José, me imagino a la esposa de Potifar acosándolo. Si era la esposa de un noble, yo creo que era una mujer bonita. Si era la esposa de un noble, yo me imagino que era una mujer muy acomodada. Encima era egipcia, las egipcias sabían acomodarse, eran sensuales, eran sexy, se vestían de manera tal que eran provocativas y al mismo tiempo eran fruto deseable. Pero aquí está José, dice que día tras día, fíjate que lo ha acosado día tras día. Dice: ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Ahora te quiero mostrar lo que dice después. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Espera un ratito. Aquel que es llamado por Dios puede fallar, pero el corazón siempre será para Dios. Aquel que es llamado por Dios puede en algún momento de su vida distraerse, pero recordará muy rápido que se trata de Dios y se volverá a Dios. Aquel que es para Dios nunca se apodera del ministerio porque él sabe que es mayordomo del ministerio. Aquel que es para Dios está preocupado por la novia de Cristo, porque no es la novia de él, es la novia de Cristo. Entonces él tiene que cuidar a la novia de Cristo. Cualquiera que hace un servicio en la casa de Dios tendrá que pasar por el trato de Dios respecto a servir. Tendrás que aprender que el servir no se trata de ti, no se trata de ganar un salario, no se trata de conseguir fama y no se trata de aprovecharte del objeto del servicio. No. En primer lugar, tienes que recordar que el servir lo haces para Dios. En segundo lugar, tienes que recordar que Dios a través del servicio te va a enseñar dominio propio. Y el dominio propio implica recordar constantemente que no se trata de ti, se trata de Dios. Bonita la actitud de José. Voy a poner aquí José siendo acosado, y esto me da a mí una pauta también de qué hacer cuando estoy siendo tentado. ¿Qué hacer cuando estoy siendo acosado? Y si te fijas, lo que hizo José es ejercitar dominio propio. Recordar, oye, no se trata de mí, se trata de Dios. No voy a ofender a un hombre, voy a ofender al Dios vivo. ¿Cómo podría yo hacer eso? ¿Cómo podría yo pecar contra Dios? La manera de guardarnos es recordar que todo pecado es primero contra Dios. José siendo acosado, recordaba que el pecado es en primer lugar contra Dios. Es contra Dios. Entonces es necesario recordar cómo podría yo hacer eso a Dios, cómo podría pecar contra Dios. Ahora fíjate que el dominio propio también incluye el saber esperar que Dios nos defienda. Porque hay una tendencia yo la tengo arraigada en mí, peleo con ella, y es la actitud de defenderse. Es la actitud de, no me quiero dejar con nadie. No, es que tengo que refutar esa mentira que están diciendo de mí. Hermano, los siervos estamos sujetos a mentiras constantes.
Mentiras constantes. Pero constantemente mienten de nosotros, hablan de nosotros, nos difaman, nos denigran. El Señor Jesucristo dijo, oye, si al Señor llamaron Belcebú, ¿cuánto más a sus discípulos? Y lo viví en carne propia el otro día, una hermana preciosa, me imagino que celosa de la doctrina que ella ha aprendido, pues se enojó y dejó un comentario ahí no sé si era en un estudio bíblico o en un culto. Y cuesta pues no defenderse, ¿no? Pero la verdad es que cuando escuchamos que el Señor Jesucristo dice, oye, si al Señor le llamaron Belcebú, si a tu maestro le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? Entonces, y otro asunto, alégrense cuando hablen de ustedes siendo mentira, alégrense. Así que nos debemos alegrar. He estado orando cada vez que me acuerdo por esa hermana, y de hecho creo que ella puso y bloqueó lo que puso. Pero de todas maneras me gustaría que oremos. Ella se llama Gloria Ovalle. No, perdón, Gloria Ovalle. Oremos por ella. Yo creo que su corazón es sincero y su celo es sincero, pero ella no tiene conocimiento. Entonces por eso algo que dije no le gustó, no le pareció. Pero debemos orar por ella, ¿verdad? Pero pregúntenme si no tenía ganas de defenderme. Maminga, tenía ganas de escribirle ahí un testamento, pero ¿qué sentido tiene? Dios es el que se encarga. Me cuesta mucho aprender de David, el dominio propio que David tenía. Hombre sanguinario y perverso, le decía, no, Simei creo que se llamaba, y echaba tierra para arriba, así mientras David huía de su hijo Absalón, todo triste y preocupado. Y los generales de David dijeron, oye, ¿quién es este perro muerto que maldice a mi señor? Déjame que no le voy a dar un segundo golpe. Y David, en lugar de decirle sí, se enoja con sus generales y le dice, oye, ¿qué tengo yo con ustedes? ¿No ven que si él habla mal para mí es porque Jehová se lo permite? Y si Jehová no lo mandó, Jehová se encarga. Hermanos amados, una de las cosas más difíciles es cerrar nuestra boca y dejar que Dios complete la obra. Una de las cosas más difíciles que hay en la vida cristiana es callarnos cuando nos ofenden. Pero este es el ejemplo precioso del Señor Jesucristo. Cuando lo ofendieron, Él calló. Y nosotros no callamos. Nosotros nos defendemos, peleamos, nos enojamos. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Cuando llegó el marido, ella le dice las mismas cosas. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, al siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarse para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Voy a poner aquí. José, siendo acosado, recordaba que el pecado es en primer lugar contra Dios. José, siendo acusado injustamente, no se defendió. No se defendió. José tenía que aprender dominio propio. Y Dios lo estaba llevando en su escuela. Por cierto, la escuela de Dios siempre es el desierto. Y acuérdate, el desierto siempre son tiempos difíciles. Dime si en este tiempo difícil no te estás acordando de Dios. Dime si con la zozobra de no saber si mañana agarras el virus y te morís, no te ha dado ganas de buscar a Dios. Si es así, eres bienaventurado. El Señor te está enseñando a buscarlo a Él. Y aquí tú tienes. José en primer lugar está aprendiendo a servir. En segundo lugar, en el servicio está aprendiendo dominio propio. Pero ¿qué más? Fíjate lo que dice aquí. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Cómo? El siervo de Jehová. El siervo de Jehová en la cárcel. Sí, es que hay otro asunto y es que Dios no solo te pone en el servicio, no solo te enseña dominio propio, sino que trata tu corazón a través del sufrimiento. Quizás estamos en este es un tiempo de cárcel para ti, para mí, para ver cómo reaccionan nuestros corazones, para que nosotros conozcamos
¿Cómo estamos? Quizás este es un tiempo en el que estás descubriendo si tienes fe o no. Yo te puedo dar unos parámetros para saber si tienes fe o no. Si tienes fe en este tiempo de encierro, estás buscando más a Dios que otras veces. Si tienes fe en este tiempo de encierro, estás buscando oír prédicas, estás procurando escuchar estudios, etcétera, etcétera. Si no tienes fe en este tiempo, debes estar muy aburrido. Si no tienes fe en este tiempo, debes estar respondiendo retos de cuántos son 3 zapatos más una flor, más 2 pipocas. O quizá ya te has metido en la adivinación y estás jugando esos programas de qué es lo que necesita tal y qué es lo que necesita cual y que cómo es tal y que cómo es cual, que son sutiles programas que incitan el corazón a la adivinación. Y luego pones así, tal cual, ese soy yo, me adivinó, esa soy yo. Ahí él sabe. Y lo compartes para que otro sepa que tú estás en la brujería y otro cristiano diga, bueno, este que está metido en la brujería y es cristiano debe ser bueno, yo también quiero que me adivinen. Yo quiero también que me adivinen. No pasarás, no buscarás ni agoreros ni adivinos, dice la palabra. Pero quizás tú no estás metido en eso. Pero tampoco estás buscando del Señor, has buscado un buen libro del mundo y lo estás leyendo y te sentís tranquilo, no pasa nada, no te interesa buscar al Señor, quizás has renegado en contra del Señor, que cómo nos va a hacer el Señor eso. Yo no sé cómo sea tu vida, pero es muy posible que Dios en este tiempo nos está enseñando, o está a través del sufrimiento, que tampoco está en sufrimiento, está sacando lo que hay en nuestros corazones, está mostrándonos cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones. Fíjate que dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21, pero Jehová estaba con José. A ver un ratito. Cuando lo agarraron sus hermanos, Jehová estaba con José. Cuando Potifar lo compra, Dios incitó el corazón de Potifar para que lo compre a José. Y cuando José ha ido a la casa de Potifar, Dios ha estado con José. Y mientras la mujer de Potifar lo acosaba, Dios ha estado con José. Y ahora que José va preso injustamente, Dios persevera en estar con José. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Voy a poner aquí, Dios enseña su gracia en medio del sufrimiento. Dios está forjando carácter en ti y en mí, y es por esa razón que a veces las cosas no salen como tú esperas, pero no te desmayes, nylon, no te canses, no te abatas, no empieces a quejarte, a murmurar. Quiero mostrarte que aquí tampoco, voy a poner aquí una vez más, José es tratado injustamente. Voy a ponerlo entre comillas, el injustamente. Voy a poner con mayúscula para que los que guardan las reglas ortográficas no digan, le falta y estén incómodos. Una vez más, José es tratado injustamente, aunque la gracia de Dios lo fortalece. Fíjate la actitud de José. Voy a poner aquí, José, por la gracia, es
rápidamente el segundo en mando en la cárcel. Ok, así que hemos visto tres cosas aquí. La primera, Dios enseña a José a servir. Dios está capacitando a José en el servicio. La segunda, por cierto, José lo ha hecho bien. Si te das cuenta, lo hacía muy bien. Y si te das cuenta, lo de la mujer de Potifar tenía un propósito. Y si te das cuenta, él venció en la tentación de la mujer de Potifar. Y Dios le ha enseñado dominio propio. José ha descubierto que tiene dominio propio. José ha aplicado el dominio propio. Y quiero darte un tip respecto del dominio propio. El dominio propio comienza cuando el temor de Jehová crece. José tenía temor de Jehová. José le dijo a ella, no le dijo, no, mira, sabes que soy muy fea, malatraza, por eso no me gusta. Tampoco le dijo, no, ¿sabes qué? Coqueteemos nomás un tiempo y vamos a ver qué pasa. No. José inmediatamente le dijo, no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? José tenía temor de Dios. Primer tip, o si querés, primera conclusión, lo voy a poner aquí, de esta historia o del trato del Señor. Es que, voy a poner aquí. Voy a poner conclusiones. José, en todo este tiempo, ahora sí. José, en todo este tiempo, no perdió el temor de Dios. Fíjate, amado, que te falte lo que sea, pero nunca te falte el temor de Jehová. Acuérdate que doquiera estás, el Dios Todopoderoso está contigo. Si había algo que José no se olvidaba, era que Jehová estaba con él. Si había algo que era notorio en la vida de José, era que Jehová estaba con él. Primer tip, ¿querés aprender a servir? No perdás el temor de Jehová. ¿Querés aprender dominio propio? No perdás el temor de Jehová. ¿Querés aprender a administrar? No perdás el temor de Jehová. Otra cosa que yo veo aquí y que me gusta y que te la aconsejo también, una actitud que tenemos cuando las cosas no van bien es quejarnos. Voy a poner aquí, José nunca se quejó de lo que estaba viviendo. Nunca. ¿Cuál fue la falla de José? Perdón, ¿cuál fue la falla de Israel? Israel, usted lo verá más adelante, Israel todo el tiempo murmuró de Dios cuando las cosas no salían bien. Se quejó, dijo, pero ¿por qué me hace Dios esto? ¿Pero por qué Dios nos trae aquí? ¿Pero queremos morirnos? ¿Preferimos morirnos? ¿Por qué nos trae para matarnos? Nunca atribuyeron propósito a Dios. Te doy un consejo, no te quejes. No te quejes, no murmures. No murmures. Ay, ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? Hasta cuando Dios quiera. ¿Que por qué Dios hace eso? Porque quiere. Porque quiere. Fíjate que en la boca de José nunca hubo un por qué. Nunca. Nunca se quejó de lo que estaba viviendo. Otra cosa es, José nunca preguntó por qué. Nunca. José siempre permaneció en la misma actitud. En la misma actitud. Dios está en control. No importa la situación, no importa las circunstancias. Mi temor de Jehová no mengua. No importa la situación, no importa la circunstancia. No me quejo de la situación que estoy viviendo. No importa el cómo, no importa qué. No me pregunto por qué, porque yo sé que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Mis amados,
No nos quejemos en este tiempo porque Dios está enseñándonos algo. Nunca los hijos de Dios pasan por un tiempo bueno o malo, que Dios no lo permita, con el propósito de forjar en ellos carácter. 3 cosas aprendió José hasta aquí. La primera es a servir. La segunda es dominio propio. Y la tercera es el sufrimiento sirve para bien. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos a vivir para la gloria tuya y ayúdanos así como José a entender, mi Padre, que en ti no hay despropósito, que tú eres el Dios Todopoderoso y que no hay nada ni nadie, por muy sabio de esta tierra que sea o por muy hijo del diablo que sea, que pueda estorbar a que tu propósito sea cumplido en nosotros. Señor, no tenemos miedo del COVID, no tenemos miedo de Satanás. Tememos de ti, Señor. Tenemos temor de ti. Y por ese temor que tenemos, Señor, nos sometemos a ti. Y al someternos resistimos al diablo. Y el diablo huye de nosotros. Señor, qué maravilloso que es correr y esconderse bajo tus alas. Qué hermoso que es que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente y descansa, Señor. Tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca firme. Señor, en ti podemos estar confiados. Y Señor, en medio del servicio estamos aprendiendo lo que tú quieres que aprendamos. Yo te bendigo y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Te invito a que en los siguientes 10 minutos leas Deuteronomio capítulo número 3. Y te espero dentro de 10 minutos para que estudiemos el libro de Deuteronomio. Bueno, el Señor te bendiga.